conferencia. ¿Se escucha? ¿Se escucha? Ya, bien, como les comentaba, entonces vamos a ver dos sentencias que trabajan cuestiones de dolo en particular, ¿sí? Voy a necesitar que alguien me ayude con las lecturas, sí, porque algunas son un tanto... Vamos a partir con... Ya, eso. Vamos a partir con la de dolo indirecto, que es una sentencia más cortita, que es producto de un recurso de amparo, pero la sentencia hace un buen razonamiento a mi juicio y que quiero transmitirle a ustedes. ¿Sí? ¿Se ve, cierto? ¿Se ve? Sí, se ve. Bien, esta es una sentencia que no veo, del año 2013, en que se recurre vía amparo respecto de la internación provisoria a la que queda un menor, ¿sí? Que vamos a partir señalando cuál era el presupuesto fáctico o los hechos que se le imputaban a este menor y por eso quedó en internación provisoria. Cuando hablamos de internación provisoria, inmediatamente estamos hablando de un chiquillo, chiquilla menor de 18 y mayor de 14 años que se regula, como ustedes bien ya saben, por el régimen especial de Estatuto de Responsabilidad Penal Adolescente previsto en la ley 20.084, ¿sí? El hecho que se le imputa a este ciudadano particularmente, menor, es el siguiente. El día 17 de julio del año 2013, alrededor de las 17:30 horas, el imputado DJI conducía sin licencia a conducir el automóvil Chevrolet modelo Optra, placa patente única tanto por calle Rosa en dirección al poniente, cuando al llegar a la intersección del pasaje Las Azucenas en la comuna de Quilicura, debido a que se desplazaba a exceso de velocidad y no atento a las condiciones del tránsito, perdió el control del vehículo subiendo a la vereda, perdiendo el control, arrollando al menor de iniciales MAPM de 2 años de edad, el cual resultó muerto por politraumatismo. El automóvil referido que estaba en posesión del imputado había sido previamente sustraído a su propietario, CPC, origen lícito que era conocido o no pudiendo menos que conocer. Después de atropellar al menor, se dio a la fuga abandonando el lugar del accidente sin detenerse a prestar ayuda ni dando cuenta a la autoridad policial, cumpliendo a sabiendas la obligación de la ley del tránsito. ¿Sí? Ese es el hecho que se le imputaba al menor y respecto al cual el Ministerio Público solicitó la internación provisoria. ¿Se entiende? ¿Sí? Sí, profe, pero no me queda claro lo del auto. ¿Como que él lo sacó nomás? ¿O lo robó? No era que se lo sacó al papá, ni al tío, ni a la mamá, sino que era un auto robado u hurtado, ¿sí? Se lo Ya, robó, gracias, profe. o sea, no podemos decir que él lo robó porque nadie lo vio o que él lo hurtó, pero sí no era de su propiedad y por eso a él se le imputa este delito que yo le marco acá para que se vea más fácil, que es el delito de receptación de vehículo del artículo 456 bis A, ¿ya? Estas son las conductas que se le imputan. Y además se le imputa la conducta prevista en la ley de tránsito del artículo 195 en relación al 168 y 178, es decir, sin conducir sin la licencia de vía y por resultado de muerte. ¿Sí? Esas son las conductas que se le atribuyen, bueno, además de huir del lugar de los hechos. Esas son las conductas que se le imputan a este menor. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien, entonces queda en internación provisoria y el defensor interpone un recurso de amparo. Ustedes recordarán, me imagino que ya vieron el recurso de amparo, pero el recurso de amparo cuando se interpone contra una persona o institución tiene el deber de informar a la corte respectiva y en este caso el juez tiene que informar a la Corte de Apelaciones donde se interpuso el recurso de amparo por qué dejó o privó de libertad a este joven, entendiendo a juicio de la defensa que había sido ilegal o arbitrario el actuar del juez de garantía. Bien,
El juez de garantía explica en su fundamento que su decisión de decretar la internación provisoria durante la audiencia de control de detención y formalización de la investigación, en que esta acción criminal no es ni pudo ser un cuasi delito de homicidio, como pretendía la defensa, porque no hubo negligencia ni imprudencia temeraria de parte del imputado adolescente, sino que dolo directo de segundo grado, que definió al fundamentar su resolución de internación provisoria, siguiendo al doctor SMP de la siguiente manera. En el dolo directo de segundo grado, el autor no busca la realización del tipo, pero sabe y advierte como seguro o casi seguro que su actuación dará lugar al delito. La razón de tal argumentación, explica el juez, es que recordó durante el debate que este catedrático catalán cita en su obra el caso T, que lo expone sucintamente de la siguiente manera. Este es el libro de Bacigalupo que ustedes leyeron en algún momento. Sucedido en 1875, el autor hizo cargar un explosivo en un barco para cobrar el seguro previsto para caso de hundimiento. Aunque no tenía ningún interés en causar la muerte de ninguna persona, sabía que ello sería inevitable porque había tripulación a bordo. Santiago Mirpuch explica que además es un hecho público y notorio que meses atrás otro adolescente, quien conduciendo un camión robado en la ruta 5 Sur, por tratar de huir de una persecución policial, colisionó al radio patrulla Carabineros de Chile, que bloqueó el paso autopista central y causó la muerte del cabo PG, que no alcanzó a abandonar el vehículo policial por un desperfecto en una de sus puertas. Fue finalmente condenado en el juicio por el Tribunal de Juicio Oral de San Bernardo por delito de maltrato de obra a funcionario de Carabineros de Chile en el ejercicio de sus funciones con resultado de muerte y no por cuasi delito de homicidio. Eso es lo que informa el juez. Es decir, el juez, frente a la teoría del caso, la defensa, que era decir que acá hubo un delito culposo de homicidio, cuasi delito de homicidio, el juez entendió que no, que había un delito doloso por dolo de segundo grado y da una interpretación de lo que él entiende de dolo de segundo grado. Ese es el meollo de la cuestión para que se entienda, ¿ya? Ahora bien, ¿qué es lo que señala el Tribunal Superior? Que esto es lo importante. Acá va el argumento número quinto, que esta Corte estima que la diferencia entre el delito doloso y el delito culposo imprudente no es indiferente. Y además que desde las distintas disposiciones del ordenamiento sancionatorio penal, este da un tratamiento proporcional con el tipo de responsabilidad que esas conductas conllevan, conforme a la diferenciación de conductas punibles dolosas y culposas. Pues, en las primeras se entiende aquello en los cuales el agente conoce los hechos constitutivos de infracción penal y quiere su realización de igual forma cuando la realización de la infracción penal ha sido prevista como probable y su no realización dejada a la fortuna. Y por conductas punibles culposas, por su parte, se entiende como aquella que el resultado típico es producto del deber objetivo de cuidado de la gente, el que lo frustra por su conducta negligente o imprudente. ¿Sí? Que sin duda, argumento 6, que sin duda tales circunstancias permiten diferenciar las figuras penales mencionadas claramente y el juez recurrido al momento de modificar lo solicitado en la audiencia del Ministerio Público de formalizar al menor, además por el cuasi delito causando muerte, por otro distinto en cuanto a la calificación jurídica y el hecho, esto es por un delito de homicidio el que conlleva la pena de crimen. Sin duda, infringió su deber de resguardar el derecho a defensa. No, es el otro argumento, perdón. Porque además aquí lo que sucedió en este caso que el Ministerio Público formalizó por el delito culposo o cuasi delito y el juez, no obstante aquello, entendió que había un delito doloso por dolo de segundo grado. ¿Por qué la Corte en definitiva diferencia este caso como un delito culposo de un delito doloso de segundo grado? ¿Sí? Está en este considerando número 5. ¿Cuál creen ustedes? Ahí se puede reflejar, porque no es muy claro tampoco el argumento, pero
pero sí por inferencia se puede obtener. ¿Cuál es el argumento que hace diferenciación y poder afirmar la culpa sobre el dolo en este caso? ¿Sí? ¿Aló se escucha? Sí se escucha, profe, pero por lo menos yo no le... Porque honestamente yo en las sentencias me pierdo caleta. No soy muy de saber cómo entender muy bien lo que está diciendo. Ya, pero volvamos atrás. Quedémonos y lo que me interesa es quedémonos con el sustrato fáctico de lo que sucedió en el mundo real. ¿Ya? ¿Qué es esto? Que el día 17 de julio del año 2003, a las 17 horas, el imputado de JT conducía sin licencia a conducir el automóvil Chevrolet, placa única tanto, por calle Rosa, en dirección al poniente, cuando al llegar a la intersección de pasaje La Azucena, la comuna de Calecura, debido a que se desplazaba a exceso de velocidad y no atento a las condiciones del tránsito, perdió el control del vehículo, subiendo a la vereda, perdiendo el control, arrollando al menor de iniciales gestantes de 2 años de edad, causándole la muerte por politraumatismo. ¿Sí? El vehículo había referido, estaba en posesión del imputado y había sido previamente sustraído su propietario CPC de origen ilícito, y esto era conocido, no pudiendo menos que conocer el menor del caso. Después de atropellar al menor, se dio a la fuga, abandonó el lugar del accidente sin detenerse a prestar ayuda ni dando cuenta a la autoridad policial, incumpliendo a sabiendas la obligación de la ley del tránsito, que obliga a prestar ayuda y no huir del lugar. Ahora, vamos al meollo del asunto. La muerte del niño, del menor de edad, por muy irritante que pueda parecer, muy deplorable, muy reprochable este sujeto, se lo podremos imputar a título de dolo indirecto. ¿Se lo podremos imputar a título de dolo indirecto? Profe, no, porque no tenía como... Ese no era su objetivo. No era su objetivo, o sea no era su intención, no era lo que quería, ¿cierto? Eso es. No era lo que quería y no era lo... No, su voluntad no iba en esa línea. Ahora, él, recordemos la definición de es conocer y querer la realización del resultado, ¿ah? Representándoselo como altamente probable. Él se representa como altamente probable la ocurrencia de ese suceso, ¿no? No. No, efectivamente no. Entonces mal podremos, bien malo el juez, porque mal podremos afirmar la existencia de un dolo indirecto, ¿cierto? Ahora, ¿podremos afirmar la existencia de un dolo directo? Yo creo que tampoco, quizás un dolo eventual. Ya, pero vamos por partes. Dolo directo tampoco, porque el sujeto no conocía ni quería la realización de ese resultado, ¿cierto? No lo sabía. Ahora, dolo eventual. Veamos, porque aquí existe discusión. Aquí podría existir discusión. ¿Por qué dice usted que puede haber dolo eventual? Porque al estar como desplazándose a exceso de velocidad y como no atento a las condiciones del tránsito, él sabe que existe una posibilidad, una mera posibilidad de que si atropelló a alguien, este individuo muera. Sobre todo si se arranca y todo. No, porque no dice que se estaba arrancando, sino que no dice que se estaba arrancando. No, pero me refiero a que después, al no prestarle ayuda.
Se arranca, no prestar la ayuda. ¿Ya? ¿Alguien piensa o alguien piensa distinto? Perdón, ¿usted era Camila? Sí, profe. Sí. ¿Alguien piensa distinto a Camila? ¿O todos piensan como Camila? Profe, yo apoyo a la compañera porque aparte él es un menor de edad, él no tiene la capacidad todavía de manejar, no puede sacar una licencia de conducir, entonces ya está consciente de que él no puede manejar, menos ser imprudente. Ya, pero, a ver, pero recordemos las definiciones de dolo eventual. El sujeto, yo le pregunto lo siguiente. ¿El sujeto se representa al resultado? No, pero eventualmente, si yo soy imprudente al manejar y no tengo la capacidad todavía, puedo ocasionar un accidente. Me va a perdonar, pero yo soy bastante imprudente al manejar. A veces, yo sé que la velocidad permitida es 50 y a veces ando a 60. Me paso y pues soy imprudente. Y también de repente le tengo que decir que contesto el teléfono y no estoy atento a las condiciones del tránsito. Pero si llego a chocar con otro vehículo, le llego a causar daño a alguien, me van a poder dar ese resultado a título de dolo eventual, que puede ser lo mismo este chiquillo. Po. Es que ahí yo sí determinaría quizás como una culpa, porque es imprudente. ¿Por qué? A ver, ¿por qué? Por la imprudencia. ¿Por qué? ¿Y este menor no puede ser imprudente en este actuar? O sea, sí, porque igual es negligente, pero es que ahí está como... No, a ver, pero es que la pregunta que ustedes tienen que resolver es la siguiente, y es bien sencilla. ¿Se representó el resultado? No. Una persona que conduce a exceso de velocidad, que conduce sin licencia, ¿se puede representar como resultado posible atropellar a otra persona? Es que, profe, no sé si yo soy la nerviosa en ese caso, pero siempre es posible atropellar a una persona. Es que no sí, le... Está bien, pero eso parte de lo que se denomina conducta que existen riesgos permitidos, y estas son conductas toleradas por el derecho, si no estaríamos todos parados y no habría ningún auto en la calle. O sea, todo auto puede, en definitiva, atropellar a otra persona o todo auto puede chocar a otra persona. Si la cuestión es que todos lo hacen, y muchos lo hacen a exceso de velocidad, otros lo hacen hablando por teléfono, otros lo hacen, yo he visto mujeres que conducen pintándose, varones que van leyendo el periódico, el diario, etcétera, manejando, ¿me entiendes? Son conductas imprudentes, más que negligentes, son conductas imprudentes o inidóneas, ¿cierto? Pero está dentro de un mercado que es riesgoso y como sociedad lo hemos tolerado, que existen ese tipo de conductas. Ahora, y volviendo al caso concreto, a este menor de edad que no puede manejar, está bien, eso lo tenemos claro, no puede manejar, y no está con licencia a conducir, también lo tenemos claro, pero eso no hace desde el punto de vista de la imputación objetiva de que le podamos, o sea, de que sea imputable el resultado a título de dolo directo o dolo indirecto, ¿entiendes? Esas son cuestiones, datos de la causa. Pero la pregunta que hay que hacerse, y es bastante sencilla, en este caso creo yo, es saber si el menor se pudo representar ese resultado. No. ¿O ustedes creen que se lo pudo representar? No. No se lo pudo. Yo también creo que no se lo pudo representar. Entonces sería como una culpa inconsciente. No, pues sería una culpa inconsciente, efectivamente, porque no se lo pudo representar. Y en el evento que se lo representó, sí, dígame. ¿Todo porque él solo es menor de edad? No, cualquier persona, porque si yo conduzco a 60 kilómetros por hora y voy hablando por teléfono y atropello a una persona, ese atropello a ese sujeto no hace que mi conducta sea dolosa, sino que es una conducta imprudente por no haber estado atento a las condiciones del tránsito, que es lo mismo que se le hace al menor, se le imputa al menor, no haber estado atento a las condiciones del tránsito, por hablar por teléfono y andar a exceso de velocidad.
pero el menor no se representa ese resultado. Yo no me lo represento, ese resultado. ¿Sí? Y ojo, que cuando hablamos de representarse el resultado, chiquillas, chiquillos, estamos hablando de resultados concretos, no resultados, o sea, se llama dolo eventual, pero no estamos hablando de un resultado que puede eventualmente producirse, ¿ah? Porque si no, le digo, nadie andaría en auto, ningún médico operaría, sino que en mi conducción y sería imputable, por ejemplo, a título de dolo eventual, fíjese lo que voy a decir. Si yo estoy huyendo de la policía en un vehículo, me meto por una calle, y creo que este ejemplo me lo dieron la semana pasada, que era muy bueno, me meto por una calle contra el tránsito, ¿cierto? O una calle de peatones. Ahí, todas esas lesiones o muertes que yo pueda causar podrían ser imputables a título de dolo eventual, ¿cierto? Pero no la conducta de andar por una calle a exceso de velocidad, porque la persona no se representa el resultado, no se lo representa, ni siquiera es un problema de previsibilidad, no se lo representa. O representándoselo, incluso confía en que no va a suceder. Porque aquí no hay nada que nos haga pensar de este supuesto fáctico que el sujeto activo, o por lo menos no haga pensar que el sujeto activo se había contentado, se había complacido con su conducción a exceso de velocidad o con desatención a las condiciones del tránsito. No hay nada que nos haga pensar aquello. ¿Sí? Profe, disculpe, ¿sabe cuál es al menos como mi confusión? En este caso específico, yo entiendo que el menor actuó como de forma negligente, imprudente, etc. Lo que a mí me ocasiona es que él, a sabiendas de que no puede conducir un auto, es menor de edad y todos esos antecedentes, él sabe que existe una mera posibilidad de que puede cometer un acto ilícito. Entonces ahí es donde, en este caso, en particular en este caso, es en el que a mí me genera como inseguridad entre no saber si es culpa o dolo eventual, porque él ya está atendiendo... Ya, no sé si sí, algo le entiendo, pero estamos claros que no hay dolo de segundo grado, eso sí lo descartamos, ¿cierto? Sí, eso sí. La discusión está entre el dolo eventual y la culpa. La culpa, que todavía no le podemos poner nombre si es consciente o inconsciente. Estoy de acuerdo, ya. A ver, mire, pero vamos a ir votando, derribando algunas cuestiones que son bien importantes. Que el sujeto conduzca sin licencia de conducir, ¿sí? Hace que la conducta final, que es atropellar al menor, la transforme en dolosa. Esa es la primera pregunta que le quiero yo transmitir a usted. Es que en ese sentido, eso es lo que a mí me genera, porque claro, yo sé que si conduzco sin licencia de conducir estoy siendo imprudente, pero lo estoy haciendo a sabiendas. Entonces, yo determino que voy a conducir sin importar lo que pueda ocurrir, porque por algo no tengo licencia. Porque se supone que no estoy apta o capacitada para poder tenerlo. Aún. No, está bien, pero eso significaría que toda persona que conduce sin licencia, incluso mayores de edad, cometerían delitos dolosos y no delitos culposos, bajo esa estructura de razonamiento. ¿Entiendes? Y dice relación, más bien la explicación que le quiero dar, es porque ese es un dato accesorio importante, no estoy diciendo que no lo sea, pero eso no da cuenta en definitiva de la tipicidad subjetiva, no da cuenta de la tipicidad subjetiva. Que una persona tenga o no tenga licencia de conducir, no dice si actúa con dolo o actúa con culpa, porque aquí lo que tenemos que hacer, que es indiferente la licencia de conducir, es si el sujeto tiene la posibilidad de representarse el resultado como posible. ¿Entiendes? Y la licencia de conducir es indiferente a aquello. ¿Se entiende? Sí, profe, ahora lo entiendo.
Ya, ahora, pero sigamos también para ir derribando algunos mitos de la estructura de su razonamiento. Ya, me dice ya, perfecto, pero además después el chiquillo atropella al menor, lo mata, además no sabemos si habrá tenido conocimiento de que lo mató, pero sí que atropelló a alguien, a una persona, y no obstante aquello huye del lugar, ¿sí? No obstante aquello huye del lugar, ¿cierto? Ahí, evidente, a esa altura, acuérdense que este es un caso del 2013, no había ley de Emilia, entonces por eso no se le aplicaron las normas de la ley de Emilia, por un tema de temporalidad. Ya, ahora, si huye del lugar, transforma en definitiva ese eventual ilícito culposo en un ilícito doloso, tampoco. ¿Se entiende lo que le estoy diciendo, no? Sí. Si yo, por ejemplo, le pego a una persona, o le pega a una, están en una pelea, ya le pega a la otra persona, y esa persona cae, y con tan mala suerte cae con su cabeza en una roca, va a transformar eso que era una lesión o riña, o lesión en riña, en un delito de homicidio. No, no lo va a transformar, porque es la intención y porque dice relación el momento del dolo. El dolo es al momento del hecho, algo que vamos a afirmar ahora. El dolo debe existir al momento de la ocurrencia del hecho, no con posterioridad y no con anterioridad. Si yo quiero matar mañana a mi oponente, pero lo mata otra persona, bueno, ese dolo es irrelevante además porque no está exteriorizado. El dolo que vale, el dolo que existe al momento de la ocurrencia del hecho, cuando dispara el arma. A ver, disparo el arma pensando que era un animal y después me doy cuenta que en realidad era mi enemigo Juan y por lo cual me pongo alegre, no transforma ese delito culposo o impune según las circunstancias, que ya veremos, en un delito doloso. ¿Entiendo, no? Es decir, acá el acto de huir del sujeto a la época de los hechos no transforma el ilícito en doloso. No lo transforma en doloso. Incluso hoy día, existiendo la ley de Emilia, tampoco lo transforma en doloso. Lo que hace es que existe un delito independiente como es el delito de no prestar auxilio y huir del lugar de los hechos, ¿sí? Que es un delito de omisión, de no hacer, ¿me entiende? Pero no transforma el atropello, el arrollamiento del menor en un delito doloso. La pregunta que usted y todo el resto nos tenemos que hacer respecto al atropello para imputarle objetivamente ese resultado, que eso es lo que importa, imputarle objetivamente ese resultado, que lo podemos desde el punto de vista causal, es hacernos ahora la pregunta si ese sujeto se representó ese resultado como posible. Y creo yo que si hacemos una encuesta, no podemos llegar, incluso una encuesta todo el curso, no podemos llegar a que todos o más de la mitad nos diga sí, se pudo representar ese resultado como posible, porque estamos hablando de ese resultado en concreto, no de un resultado que puede ocurrir bajo una eventualidad, ¿sí? Y eso cómo lo miramos nosotros, cómo lo medimos bajo el criterio del hombre medio, una persona media colocada en las circunstancias del caso en un tiempo ex ante. Así medimos la situación. Y por eso el ejemplo del sujeto que huye de la policía y se va por una calle contra el tránsito, que es una calle peatonal, esos resultados le son imputables porque el sujeto no podía no representarse que su tránsito por una calle peatonal no podía traer aparejadas lesiones, ¿sí? Son lesiones no queridas, probablemente, son lesiones no queridas, pero bueno, le da lo mismo. Y por eso le pueden ser imputables a título de dolo eventual. Aquí, si el chico no se representó o representándosela, no era un resultado querido ni buscado. Y tampoco podemos decir que porque huyó del lugar se contentó con el hecho, que era la conducta que en un momento le trataron de imputar también al hijo del ¿cómo se llama? El que era presidente de Renovación Nacional. ¿Larraín? Sí, a Larraín chico, sí, efectivamente.
No transformaron un ilícito culposo en un ilícito doloso por huir del lugar de los hechos. Porque el dolo que se requiere es el dolo al momento de los hechos, al momento de arrollar a la persona, en este caso particular. Son cuestiones complejas, no es fácil de entender. Yo creo que lo único que ayuda es el ejercicio, ¿cierto? Y eso es lo que ayuda a que evidentemente haya mejores valoraciones respecto a los casos concretos. Pero para su tranquilidad, Camila era, ¿cierto? Sí, profesor. Para su tranquilidad, le quiero decir que no es una cuestión fácil, es compleja, y en el evento de existir discusión va a ser entre el dolo eventual y la culpa, pero en ninguna manera como lo hizo este juez, que era con el dolo segundo grado. No hay discusión, ¿ya? Igual le doy el punto de que es discutible, y en una prueba el día de mañana usted puede verse enfrascada a un caso que sea discutible, si el tema es el proceso de fundamentación de razonamiento para llegar a aquello. ¿Se entiende, no? Porque tampoco significa que yo tenga la verdad. No, esto es culpa. ¿Por qué es culpa? No, si usted algo defendió y muy bien, es dolo eventual. Bueno, está bien. Es cómo usted hace ese desarrollo para llegar a aquello. ¿Se entiende, no? Y esas son las posiciones que van a estar el día de mañana encontradas. Porque por un lado alguien le va a decir dolo eventual, probablemente el fiscal, y usted, si es abogada defensora, va a decir, no, acá hubo culpa, inconsciente o consciente. ¿Sí? Bien. Y para colocar más complejo el escenario, nos vamos a ir a ver ahora una sentencia de dolo eventual. ¿Existe alguna otra pregunta? ¿Algo más que quieran ver? ¿O algo que haya quedado en el tintero, perdón? ¿Aló? No, profe. ¿Aló? ¿No? Ya. ¿Sí? ¿Usted tenía algo? ¿Aló? ¿No? No, profe. Ah, ya. Bien, vamos entonces a la sentencia. Esperen un segundo. No estoy compartiendo nada, ¿no? No, profe. Ya, ahora sí. Ya, esta otra sentencia, y que es bien interesante también. Esto es del año 2017, es más nuevo. Y primero este fue un recurso de nulidad que llegó a la Corte Suprema, porque en el Tribunal Acuo Inferior se condenó a doña María por el delito de homicidio simple previsto en el artículo 391, número 2 del Código Penal, cometido en la persona de segundo el día 21 de marzo del 2015 en la comuna del Tao, a la pena de 8 años de presidio mayor en su grado mínimo y accesoria de inhabilitación absoluta perpetua para cargos públicos. ¿Sí? Esa fue la pena que se le impuso a esta ciudadana. ¿Y por qué hecho se le habría impuesto esta pena? Por el siguiente, vamos a buscarlo, a algún lado lo tengo marcado. Bien, el hecho que se le imputa a esta ciudadana y por la cual fue condenada a estos 8 años por el delito de homicidio simple, me siguen, ¿cierto? ¿Sí? Sí, profe. Bien, con fecha 20 de marzo de 2015, luego que la víctima, segundo, se pagó de su jubilación, llegó en horas de la tarde hasta el inmueble donde se encontraba la acusada María, y un tercero, ubicado en San Carlos Alto, sin número el Tao, donde se reunieron a beber alcohol. Una vez que la víctima se quedó dormida por su ingesta de alcohol, el tercero le arrojó una jarra de agua, reaccionando la víctima, la cual luego de empujarla por el tercero, desestabilizándose y cayendo fuera de la casa, quedando tendida en el lugar. En horas de la mañana del día 21 de marzo, o sea, el día siguiente del 2015, el tercero se despierta y observa que la víctima, Nostroza Paredes, se encontraba en el mismo lugar donde lo habían dejado. Percatándose que estaba frío, diciéndole la acusada al tercero que lo traslada al sol. Luego de aquello, el tercero lo toca nuevamente y al mantenerse aún frío, acuerdan enterrarlo en un terreno colindante.
La acusada le facilita una pala al tercero para efectuar una fosa. Esta la realiza, toma una frazada y luego ambos arrastran a la víctima hasta la fosa que había cavado tirando boca abajo a la víctima e enterrándola en estas circunstancias en el referido lugar. La acusada, María, que es Casa de la Molina, proporciona cal al tercero para esparcirla en el lugar donde enterraron al afectado para evitar la emanación de fenómenos cadavéricos y luego hacen abandono del lugar huyendo del mismo. La víctima, Inostroza Paredes, aún con vida, o sea, cuando lo enterraron, tragó por vía aérea, la nasal, elementos extraños que se encontraban en el lugar, como arena y cal. A raíz de estas circunstancias e imposibilidad que tuvo de salir del lugar por la acción directa e inmediata que realizó la acusada Molina y el tercero, le ocasionaron la muerte, la cual corresponde a sofocación por elementos extraños en la vía aérea y digestiva. Este es el presupuesto fáctico. ¿Se entiende o no? Sí, profe. Sí, profe. Ya, se habla de un tercero porque a ese tercero nunca lo lograron identificar y la señora María probablemente nunca dio señales de quién se trataba, o sea, mantuvo su boca cerrada. Entonces, por eso se habla de tercero. Pero vamos a reiterar algunas cuestiones que son bien importantes. Entonces, la víctima se paga de su jubilación, concurre a la casa de esta señora, la señora María Molina, y en la casa ella, con la víctima y un tercero no identificado, se dedican a ingerir alcohol. Posteriormente, la víctima, bueno, producto de la ingesta de alcohol, se queda dormido y el tercero lo echa de la casa, despertándolo con una jarra de agua fría, lo echa para afuera y posteriormente, al día siguiente, este tercero se da cuenta que este ciudadano, la víctima, no se movía. La señora Molina también daba cuenta de lo mismo, que se encontraba frío, porque además hacía frío el lugar, y ambos evidentemente lo suponen muerto y este tercero realiza una fosa y entierran a este sujeto, a la víctima, en la fosa, con ayuda de María también, y que echan cal para que no salga olor producto de los fenómenos cadavéricos, y posteriormente ambos huyen del lugar. Posteriormente se establece por el servicio médico legal que la causa de muerte de la víctima correspondió en definitiva a la aspiración que tuvo la víctima de arena y cal por la vía nasal, ¿cierto? Y producto de eso tuvo una sofocación que le causó la muerte. En definitiva, se quedó sin oxígeno. ¿Se entiende el caso, no? Sí, profe. Bien. Vamos a ver entonces, está complejo, si ustedes se dan cuenta, está bien complejo el caso, no es fácil, pero estos son casos de la vida real, o sea, no estamos hablando, serán cosas terribles, todo lo que quiera, pero son casos de la vida real y para que se den cuenta lo complejo que es lo que le toca decidir a los jueces, evidentemente, y lo complejo que es lo que deben hacer los abogados, porque probablemente el Ministerio Público, y eso fue lo que sucedió, le imputó el delito de homicidio doloso a esta señora, y por su parte la defensa tiene que haber dicho, bueno, ¿sabe lo que sucedió? Esta persona estaba muerta, como ya estaba muerta, enterrarlo no es delito, porque eso fue lo que pensó, que estaba muerta y por eso lo enterraron, y en el caso de haber muerto por el entierro, lo que existió en definitiva era un delito culposo, ¿cierto? Pero vamos a ver qué se argumenta. Bien, aquí está lo que dice la defensa, porque acuérdense que a esta ciudadana la condenaron por delito de homicidio doloso. Y la defensa señala lo siguiente: mediante la última causal de nulidad del recurso de la letra B 373 del Código Procesal Penal, esto es error de derecho, se arguye que la sentencia incurre en una errónea aplicación del derecho, dado que los hechos determinados en ella, o sea, en la sentencia, no aparece que la conducta atribuida a la acusada haya sido ejecutada con dolo, ni siquiera eventual,
por lo que sus acciones debieran ser calificados como homicidio culposo. Que de las dos formas de culpabilidad, el dolo la más característica e importante, desde luego porque la incriminación de la culpa es solo excepcional, mientras que la dolo constituye la regla general. La característica esencial de la culpabilidad dolosa reside en que ella, el reproche, se articula sobre la base que el autor ha querido realizar el injusto, pero también cuando no habiéndolo querido realizar, ha aceptado su verificación como un suceso que lo deja indiferente, cuando el autor ha querido directamente la acción y el resultado, y en su caso, o ha aceptado su producción, decimos que se ha actuado dolosamente. ¿Cierto? Ahí da cuenta de lo que hemos entendido o definimos como dolo directo y dolo eventual, que son los dos extremos. La forma imprudente, es decir, la culpa, abarca por el contrario los supuestos en que el autor no ha querido ejecutar el injusto típico que, sin embargo, ha llevado a cabo pese a que debía y podía evitar su realización. A estas dos formas la doctrina añade una tercera forma mixta denominada preterintencionalidad, configuradora de una zona intermedia, incierta, carente de contornos precisos, una tierra de nadie, una zona gris, que ha originado toda una teoría ad hoc y un intenso debate en su torno. Sí. Que como ha sostenido ante esta corte, en la causa tanto de diciembre, la demarcación entre el dolo y la culpa no presenta mayores dificultades cuando lo que se intente sea diferenciar el dolo directo, conocer que querer la realización del tipo, de la culpa, consciente e inconsciente. Mientras aquel expresa una voluntad dirigida contra los bienes jurídicos ajenos, la culpa es expresiva de una escasa consideración, más bien falta de respeto para con dichos bienes, en el sentido que el autor bien no se molesta en pensar el peligro que para ello puede suponer su conducta, culpa inconsciente, y él, limitándose a pensar en dicho peligro, continúa su acción con ligereza, culpa consciente. En estos casos, de todos modos, el autor no quiere ni acepta como inevitable la violación de la norma contenida en el tipo penal. El querer o no querer la realización del tipo se presenta así como la única frontera admisible entre el dolo y la imprudencia respectivamente. No obstante, esa delimitación marcada por el querer o no querer no es útil cuando se está ante la situación en que la gente no busca el resultado como meta de su acción, dolo directo, ni sabe que alcanzar la meta de su acción importa necesariamente, con seguridad, la producción de otro resultado que inclusive puede no desear, dolo directo de segundo grado de consecuencia segura, sino que representándose como posible la realización del tipo, lo que también ocurre en la imprudencia, se señala un plus de gravedad ilícito debido a una decisión más grave del autor frente a la realización del tipo, plus que en definitiva permite afirmar que la concreción del tipo ha sido incluida en no abarcada por la voluntad de realización de la gente y de algún modo adquirida por él. Esta última categoría corresponde al dolo eventual, que algunos autores alemanes llaman dolo condicionado, la que se presenta cuando las consecuencias lesivas inherentes a un determinado comportamiento doloso aparecen en una perspectiva ex ante como meramente posible, no como un evento seguro, habiéndose representado el sujeto su probable ocurrencia y seguido adelante con su acción, no importando lo que ocurra. 17. Que el dolo, y por cierto la categoría de dolo eventual, se haya integrado por un elemento intelectual y un elemento volitivo, puesto que representa un conocer y un querer la realización del injusto típico. La preponderancia de cada uno de estos elementos es afirmada respectivamente por las denominadas teorías de la representación y teoría de la voluntad. La opción en favor de una u otra teoría parece irrelevante, en tanto que ambas posiciones reconocen, en principio, que en el dolo ha de concurrir tanto el conocimiento cuanto la voluntad. Pero en determinados casos límite en el seno del dolo eventual, el problema asume un significado práctico inmediato. Para los partidarios de la teoría de la representación, el factor decisivo para determinar si existe dolo o imprudencia se halla en el conocimiento,
mientras que para los partidarios de la teoría de la voluntad se sitúa en el querer de la gente. En su segunda fórmula, Frank sostiene que hay dolo cuando el autor actúa en todo caso, a todo evento, diciéndose, suceda así o de otra manera, en cualquier caso continúa adelante con mi acción. La categoría de dolo eventual concurre, según la teoría de consentimiento o asentimiento, la más aceptada tanto por la jurisprudencia como por la doctrina alemana y española, en la medida que el sujeto se representa como probable las consecuencias antejurídicas de su actuar y pese a ello actúa asumiéndolas. La mera representación del resultado es insuficiente para calificar de dolosa la conducta del autor. El dolo requiere un momento volitivo. Y puesto que, por definición, en el dolo eventual la voluntad no se dirige al resultado como a su meta, se requiere al menos que, a diferencia de lo que ocurre en la imprudencia, el autor haya asumido el resultado siquiera como probable. El sujeto que obra con dolo eventual no busca intencionalmente el resultado lesivo, pero se lo representa mentalmente como una posibilidad, aceptando su ocurrencia. Abre comillas, si el autor decidió actuar a toda costa, con independencia de que el evento ocurriese o no, entonces hay dolo. De acuerdo a esta doctrina mayoritaria, representativa de una posición volitiva, debe ponerse el acento en un elemento emocional. Si acaso el hechor aprueba el evento no pretendido, hay dolo eventual. Si en cambio livianamente, con un injustificado optimismo, ha actuado con la confianza de que todo va a salir bien, habrá solo culpa consciente. Bien. Ahora se resuelve el caso, que es lo más importante probablemente después de todo este razonamiento que hace el tribunal entre el distingo entre la culpa consciente y la culpa inconsciente y también el dolo eventual. Leo. 19. Que en el caso sublite, y sin que ello importe de modo alguno tomar partido de las teorías cognitivas en desmedro de la volitiva, no puede pasarse por alto que para delindar si la conducta se perpetró con culpa o con dolo, debe necesariamente, en este caso en particular, atenderse especialmente al elemento cognitivo sobre la existencia o no de la representación del resultado antijurídico. Por cuanto de existir representación se estará ante dolo eventual y de no haberla frente a culpa inconsciente. ¿Sí? Cuando no se representa el sujeto, si no se representa culpa inconsciente, si se lo representa podría haber dolo eventual. Lo que por otra parte conduce a excluir en el caso de Marras la posibilidad de que pueda presentarse la culpa consciente, pues si se sostuviese, lo que no hace el recurso, que se acreditó que la acusada se representó o previo que el ofendido podía continuar vivo al momento de ser enterrado, en ese contexto la imputada no tenía otra alternativa que no importara aceptar el resultado que abstenerse de enterrarlo, única acorde a la afirmación de que verdaderamente no aceptaba o no le era indiferente su muerte. Al contrario, de haber llevar a cabo esta acción, no obstante esa representación o previsión, necesariamente importa que aceptó, se conformó o allanó a ese resultado mortal y por consiguiente actuó con dolo eventual. En efecto, en este caso en concreto, de haber tenido en la mente la encartada, o sea, María, la sobrevivencia del ofendido al momento del entierro, no había forma alguna de que aquella confiara en que el resultado típico muerte no se produciría como consecuencia de su obrar, a diferencia de lo que ocurre en quien actúa con culpa consciente, en que pese a representarse el resultado antijurídico, confía y actúa en concordancia a esa confianza, en que éste no se producirá o que será capaz de evitarlo. De este modo, capital en la decisión del caso de Marra resulta examinar si los magistrados de la instancia asentaron como hecho demostrado que la acusada se representó o previó efectivamente como posibilidad cierta que la víctima seguía vivo al momento de acordar su entierro junto a su acompañante y haya mantenido tal convicción durante su ejecución, pues la respuesta afirmativa conduciría a sostener la concurrencia de un dolo eventual
Frente a tal representación y seguir actuando, no podía sino aceptar el resultado, mientras que su negación, o sea, la falta de representación, llevara a estimar presente solo la culpa sin representación inconsciente. Que ahora bien, para la referida representación necesaria para configurar el dolo eventual, no basta con asentar que la señora María pudo haberse representado la supervivencia del acusado, o que no pudo sino haberlo hecho, atendida a las circunstancias particulares a las que se enfrentó, pues en estos últimos casos no se efectúa un reproche por haber actuado, no obstante haber sabido o previsto que una de las posibilidades de su obrar sería ocasionar la muerte de una persona, lo que conllevaría en este caso particular necesariamente aceptar ese aciago de venir, sino que lo que se reprocha es el fallar en prever ese resultado mortal como consecuencia de su actuar, propio de la culpa inconsciente. En ese orden de idea, el sujeto actúa con dolo eventual, a diferencia del sujeto imprudente, sabe lo que hace y siendo consciente del grado de peligro que con su comportamiento lleva implícito para un bien jurídico, bien por indiferencia, bien por desprecio de ese bien jurídico, o bien sin albergar ningún tipo de sentimiento negativo respecto a ese bien jurídico, sigue actuando, decide seguir adelante su comportamiento anteponiendo sus intereses a la integridad del bien jurídico que con su hacer amenaza. Este seguir actuando, anteponiendo los intereses del sujeto a la integridad del bien jurídico, es la decisión contra el bien jurídico que constituye el verdadero núcleo del dolo. En el mismo sentido, Philip sostiene que uno de los presupuestos fundamentales del dolo es la conciencia del sujeto de todas las alternativas posibles, de modo que si falta un presupuesto u otro de los que el autor citado menciona, el dolo quedará excluido. Solo se acepta la imputación a título de dolo eventual, agrega, en aquellos casos en que lo que se dan presupuestos fácticos normativos que indican que el sujeto se encontraba en una situación en que él podía decidir entre varias alternativas de comportamiento al momento de llevar a cabo la acción. Y aquí a poquito. 22º, que aplicando lo previamente estudiado al caso de auto, se advierte que la sentencia impugnada asienta una serie de circunstancias fácticas por las que no se establece que la imputada se haya representado que el ofendido seguía vivo al momento de su entierro, sino que dichas circunstancias solo se coligieron por los jueces al decir que la sentenciada no pudo sino representarse como posible que la víctima estuviese con vida y en consecuencia que enterrarlo en una fosa le podía causar la muerte, como lo expresa considerando 11, lo que a juicio de esta corte, como se explicará a continuación, corresponde a la culpa inconsciente o sin representaciones y no a la categoría de dolo eventual. 23º, que en efecto en el referido basamento de la sentencia expresa en primer término que la acusada señaló que la víctima luego de beber alcohol se quedó dormida y un tercero le lanza un jarro con agua, lo que hace reaccionar a la víctima, que luego es empujada por este y lanzada fuera del domicilio. En este punto la acusada señaló que Nostroza Paredes, que era la víctima, se habría golpeado al caer. Sin embargo, tal como lo refirió el perito legista, la víctima no presentaba ninguna lesión aguda, de manera que no se pudo demostrar en ese juicio que ésta haya sufrido un golpe de una entidad tal que pudiese hacer pensar a la encartada que se encontraba fallecido, conclusión a la que la encartada habría avivado solo por el hecho que la víctima, cuando despertaron el día 21 de marzo de 2015, en horas de la mañana, se encontraba en el mismo lugar y según este tercero estaba frío, respecto a lo cual se estima que en las circunstancias en que se produjeron los hechos no permitía de manera alguna concluir que la víctima se encontraba fallecida. Esto es lo que decían los jueces en primera instancia. Como resulta patente, en esta parte del fallo, enrosca a la imputada a creer que el ofendido habría muerto por el hecho de haberlo encontrado en la mañana en el mismo lugar en que fue dejada la noche pasada en la intemperie, donde cayó después de ser agredido y lanzado al exterior del inmueble por un tercero, golpeándose al caer y encontrándose además su cuerpo frío. Sostienen los magistrados que había circunstancias que no permitían haber llegado a tal conclusión, como que la víctima no presentaba ninguna lesión aguda
de manera que no se pudo demostrar en este juicio que ésta haya sufrido un golpe de una entidad tal que pudiese hacer pensar a la encartada que se encontraba fallecida. En este punto cabe consignar que el fallo no declara que los hechos no ocurren como lo relata la acusada, es decir, no concluye que la víctima no haya sido expulsada violentamente del domicilio y que producto de esa acción haya caído en el exterior golpeándose en el piso, sino que postula que el ofendido, al ser examinado por el médico legista, no presentaba una lesión aguda o de entidad tal que pudiese hacer presente a la encartada que se encontraba fallecida. Entonces aquí los magistrados en definitiva censuran que la acusada no haya revisado al ofendido o instado a que a su acompañante lo hiciera, de manera de advertir que de existir alguna lesión ocasionada por la caída, esta no sería de tal gravedad como para ocasionar su muerte. De ese modo, el fallo critica que la acusada haya arribado a una conclusión sin antes haber verificado que se presentaban circunstancias tales que justificaran su hacer. Que asimismo la sentencia reprueba la conclusión a la que arriba la acusada, dado que la víctima había bebido alcohol en exceso, por lo que era perfectamente posible estimar, conforme a la regla de la lógica y las máximas de la experiencia, que dicho estado de inconsciencia se debiera a ese motivo. Este extracto del fallo refleja que los sentenciadores no establecen que la acusada previó o se representó que la inconsciencia del ofendido podía obedecer a su inmoderado consumo de alcohol en la noche, sino que de haber discurrido conforme a las reglas de la lógica y la máxima de la experiencia, habría concluido que la explicación más plausible para la inconsciencia del ofendido era el consumo excesivo de alcohol y no su exceso. Es decir, reprochan no incluir entre las posibilidades explicativas del estado inmóvil del ofendido aquella que resultaba más acorde a las circunstancias experimentadas ahora antes, y no que representándose esta posibilidad, esta le haya sido indiferente para disuadirla de haberlo enterrado. Estamos terminando. Que así las cosas, al no haber afirmado el fallo la realidad de la representación de la acusada respecto a la posibilidad cierta de sobrevivencia del ofendido, mal podría haber aquella aceptado la muerte de ésta como lo propone la sentencia. Conviene aquí aclarar que si bien los jueces fijan como un hecho demostrado la aceptación del resultado antijurídico, suceso fáctico que por ende no puede ser pretendido por esta Corte, ella no tiene mayor relevancia si previamente no establece como evento igualmente acreditado la representación efectiva de ese resultado como consecuencia de su actuar, en el que pudiera recaer dicha aceptación, sino solo que tenía la posibilidad de lo previsto y que por ende debió haberlo previsto. Que entonces las circunstancias de hecho fijadas en el fallo y las conclusiones de que ellas han derivado los sentenciadores nos dan cuenta de que la acusada, al colaborar o participar del entierro del ofendido, haya actuado con dolo eventual, al no establecer por concurrente una representación efectiva y no solo potencial del posible resultado típico más grave de su actuar ilícito, la muerte del ofendido una vez de la mera inhumación ilegal de un fallecido y su ratificación posterior, por lo que únicamente puede ser sancionada a título culposo, como lo persigue el recurrente conforme a la figura imprudente, temeraria del artículo 490, número 1 del Código Penal, porque los jueces del grado han incurrido en error en la aplicación de la norma recién citada, como asimismo de aquella que tipifica el delito de homicidio al calificar de esta forma los hechos objeto de condena, hierro que deberá ser enmendado cogiendo la causal de nulidad. Al fin y al cabo, en definitiva, se acogió el recurso de nulidad, se dicta la sentencia de reemplazo y se condena a la señora María por el delito culposo de homicidio o cuasi delito de homicidio previsto en el artículo 490, número 1. ¿Se entendió, chicas, o no? Yo sé que es complejo, lo vamos a colgar en Educando este fallo para que lo puedan tener acceso y lo puedan ver con mayor facilidad. Pero aquí, claro, la cuestión estaba entre si había culpa o dolo. Yo sé que es complejo porque leí bastante, pero el tribunal arriba a la conclusión, el tribunal de la Corte Suprema arriba a la conclusión de que hay culpa consciente
culpa inconsciente. ¿Por qué? Porque doña María no tuvo la capacidad de representarse, que el sujeto no tenía la capacidad de representarse, que el sujeto estaba muerto al momento de haber sido enterrado, ¿sí? O sea, ella daba por hecho que estaba muerto y por eso lo entierran. ¿Ah? Eso es más bien. En cambio, el tribunal de primera instancia entendió que había dolo eventual por cuanto ella no se cercioró, ni por ella, ni a través del tercero extraño, de que el sujeto estaba muerto, por ende, al enterrarlo, asumía que podía estar con vida y le era indiferente el resultado que de ese entierro podía llevarse a cabo. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, profe. Pregunta, ¿a usted qué le parece que es más dolo eventual o culpa? No, yo estoy con el tribunal, yo creo que hay culpa, aquí hay una serie de datos que ustedes no conocen, porque si no hubiese sido un relato largo, pero yo creo que hay culpa inconsciente, efectivamente hay culpa inconsciente. Porque aquí si se dan cuenta lo que sucedió fue que la persona estaba afuera durmiendo, la víctima, estaba durmiendo producto no de que le pegaron un golpe y se pegó en una piedra o algo así, aunque lo hayan expulsado violentamente, sino que estaba durmiendo frío por la intemperie y por el hecho de que de la ingesta aguda de alcohol que tenía. Por eso estaba la persona fría a la intemperie. Y al verlo tanto el tercero como doña María afuera, frío, pensaron ambos que estaba muerto. ¿Sí? Y lo que hacen con una persona muerta, además se trata, falta agregar aquí algunos datos de la causa respecto del antecedente subjetivo. Doña María no tiene ni primero básico, es una persona analfabeta totalmente, ustedes lo pueden leer del fallo. El tercero no sabemos quién es, pero da igual, porque es un tercero, probablemente puede haber sido el pololo, hijo de esta señora, y con el derecho a no incriminarlo, prefirió no dar su identidad, ¿entiendes? Pero acá la víctima muere producto del entierro, de la inhumación. Por eso muere la víctima, no muere antes. ¿Sí? Yo creo que la señora María no tenía cómo saber o cómo representarse que el sujeto estaba vivo al momento del entierro. Ella pensó y se representó que el sujeto estaba muerto y por eso lo enterró. Es que, claro, algunos de ustedes, y siguiendo algunos razonamientos anteriores, me tendrán que decir, oiga, pero es que lo que tenía que haber hecho es denunciar la autoridad. Está bien, eso, porque eso lo estamos nosotros analizando el post. Pero hay que colocarse en el caso ex ante y de lo que sucedió. Acá no la vamos a sancionar por homicidio, por no haberle avisado a la autoridad, sino que estamos viendo que si la conducta le es imputable objetivamente y si le es imputable a título de dolo o culpa, ¿cierto? Esas son las cuestiones que nosotros nos tenemos que preguntar, ¿sí? No lo que no hizo, no que no le avisó es que tenía que llamar a un médico, no por llamar o no llamar a un médico transforma la conducta en homicidio, sino que tenemos que saber si lo que ella hizo al momento de esos hechos le son imputables a título de dolo o culpa, ¿sí? Y también le son imputables objetivamente. O sea, ¿le podemos imputar objetivamente el resultado? Sí, se lo podemos imputar, sin duda, porque ella creó el riesgo, hizo la fosa y lo enterraron. Ahora, ¿le es imputable a título de dolo o culpa? Es la siguiente pregunta que nos tenemos que hacer. Bueno, ella entonces se representó que la persona estaba viva y producto de haberla enterrada viva, ¿por eso le causan la muerte? No. Ella se representó justamente lo contrario, se presentó que la persona estaba muerta y por eso la enterraron. Por eso hay una inconsciencia. Ella no conoce la situación o el resultado. Ella no se pudo representar que la persona iba a morir producto del entierro, para que se entienda. ¿Sí? Reflexiones, consultas, preguntas. Es complejo. No estoy diciendo que no. Pero una cosa, en verdad me quedó duda de cómo no va a ser o no sé si delito, pero por último una falta que una persona entierre
No viva, obviamente muerta, pero que una persona entierra muerta a otra, eso no es una ni siquiera falta. No, pues Va a ser Isabel, una- pero le estaba comentando que a esta señora la condenaron por el delito culposo de homicidio, del No, profe, 490 número 1. no lo digo por eso. Lo digo porque usted al No, principio, cuando empezó a explicar el caso, no lo digo por el caso de la señora, sino en ¿ya? general. Usted al principio, cuando empezó a explicar el caso, dijo que haber enterrado, por ejemplo, enterrar a alguien muerto como que no era delito. No, si es delito, es un delito de inhumación ilegal. Inhumación Ah, ilegal es el entierro ilegal de una persona y el delito ya. de exhumación ilegal es el delito de desentierro ilegal de una persona. Son delitos. Pero en este caso particular no la estaban acusando por inhumación ilegal, la estaban acusando de ¿Qué? homicidio Yo le doloso iba a y la entrar. condenaron por homicidio Porque no me doloso. dejó entrarla. Después No, el claro, tribunal si superior- igualmente la podía Porque imputar yo por lo caché otro que porque no le estaba está muerto. pasando. ¿Y si entró Claro. la gata? No. Ah, Efectivamente. ya, pero esa duda me había quedado, si existía el delito de Sí. enterrar a una persona sin previo aviso a alguna autoridad o algo así. Bien, más reflexiones, preguntas. ¿No? Bien, les voy a subir este fallo en el Educandú el día de hoy para que por favor lo lean, lo trabajen. Es un buen fallo, yo me atrevo a decir de los últimos que hay, porque también está el de Návila Rifo, pero ese sí que es muy complejo, muy largo de digerir. Yo creo que este es más simple. También vean el voto disidente, que da cuenta que hay dolo eventual, o sea, el magistrado Kiusmiller, de hecho mi maestro, entiende que aquí había dolo eventual y no culpa inconsciente. Discrepo de él, pero lo hace en relación justamente a la sentencia de primer grado, en realidad, de primera instancia, que parte de algunos supuestos un tanto errados, ¿sí? Como era, por ejemplo, el hecho, y que me parece que es errado a todas luces, como el hecho de que el tribunal presuma, no presuma, sino que dé por acertado de que la persona se representó que la persona se representó la posibilidad que el sujeto, o sea, la víctima podía estar viva, ¿sí? Y debía haber hecho hechos positivos como haberla revisado para haber establecer eso y después de haber hecho eso, en definitiva puede llegar a la conclusión y poder enterrar o inhumar el cadáver, ¿sí? Pero bueno, bien, se lo voy a dejar, no habiendo más preguntas, dudas, consultas, reflexiones. Sí, dele nomás. No, yo le quería pedir un favor si es que podía enviarle las clases al ayudante, porque antes nosotros las grabábamos a veces, pero ya, yo por ejemplo las grababa, pero ya no puedo, y otro compañero tampoco, así que estamos como media atrás. Pero las clases deben estar subidas todas salvo esta. Yo se las mandé todas al ayudante. ¿Sí? Ah, ya le voy a preguntar porque yo me metí al live y hay varias, pero por ejemplo de junio hasta el 2. De junio hasta el 2, bueno, puede ser también que... Pero mire, yo me voy a encargar hoy día mismo de... doña Kiara, de dejarle mandado esto, ¿ya? Y la próxima sesión, la próxima clase, no tenemos prueba todavía, creo que en agosto tenemos la prueba, ¿no? Sí, de vuelta de vacaciones. Sí. O sea, la próxima sesión, usted va a obrar como ministro FE si no están todas las... con la cámara apagada. Si no están todas las sesiones subidas, usted me avisa y lo hablamos.